y juntos poder encontrar la solución a cada uno de nuestros problemas. Tengo que entender estos gráficos para así poder pensar cómo actuar. Necesito ayuda. Necesito investigar. Felicitaciones, Maxi. Lograste que te eligieran. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Pero ahora me hace falta entender toda la información que me pasan para poder aplicar mis ideas. Tengo que aprender más. Necesito investigar. Me parece muy bien. Y una actitud responsable. Hay que asesorarse, escuchar otras opiniones. Todo gran poder implica una gran responsabilidad. Eso. Tengo que entender los gráficos, las tablas que me pasan. Vamos de a poco. Ah, sí. Tiempo. ¿Por dónde empezamos? Podrías tratar de entender qué es una función en matemática. Los gráficos y cuadros representan funciones. Función de teatro, funciona bien, funciona mal, funciona más o menos, funcionamiento del universo, función 1, 2, 3, arriba el telón, que empiece la función. Veo que el cargo no te ha cambiado. Concentrémonos, Maxi. Tenemos que saber qué es una función en matemática. Las matemáticas son muy útiles en la vida diaria. Desde un punto de vista matemático, una función se establece entre dos conjuntos de manera que a cada elemento de uno de los conjuntos le corresponde solamente un elemento del otro conjunto. ¡Ah! No entiendo. Me parece que me está haciendo falta un ejemplo para empezar. Ya sé, le voy a pedir al profesor. Me parece bien. ¿Profesor? ¿Profe? ¿Está con la pelota? ¡Ah, sí, profe! ¡Hey! ¡Maxi! Bienvenido a mi humilde cancha. Hogar. Aula. ¿Qué está haciendo con esa pelota de fútbol? Ni te imaginas. Creo que estoy ante un gran descubrimiento. El efecto que le doy a la pelota depende de la resistencia del aire. Lo estoy poniendo a prueba en este gráfico. Pero, mejor, vamos a lo tuyo, mi Maxi querido. Sí, estoy investigando el concepto de función. Hasta ahora sé que se establece entre dos conjuntos y que a cada elemento de un conjunto le corresponde solamente uno del otro, pero no alcanzo a verlo todavía. Entonces, Maxi, que comience la función. Y eso digo yo. ¡Vamos todavía, profesor! Me enteré que te iniciaste en la carrera política, así que te voy a dar un primer ejemplo que te va a resultar cercano. Argentina está dividida en 24 distritos, 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. En cada uno de ellos existe alguien que ejerce el gobierno. Un gobernador, en el caso de las provincias, y un jefe de gobierno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra Constitución y las leyes que regulan nuestro país determinan que esta relación entre distritos y gobernantes sea una función. Ya vas a ver lo complicado que sería si no fuera una función. En este caso, la función se establece entre el conjunto de distritos del país y el conjunto de ciudadanos argentinos. Cuando hablamos de la forma en que está organizado nuestro país, vemos que nuestras leyes hacen que a cada uno de los distritos de la división política de la Argentina se le asigna un solo gobernante en cada periodo de tiempo. El gobernante asignado es un ciudadano argentino. En situaciones normales es una función porque a cada distrito le corresponde un gobernante. Ese gobernante es elegido por medio de votaciones secretas y obligatorias. Fíjate que para que el sistema funcione es necesario que la relación entre distritos y gobernantes sea una función. Para eso hay dos condiciones que tienen que cumplirse. Primero, que todos los distritos tengan gobernante para que no haya un vacío en las decisiones. Y segundo, que haya solo un gobernante asignado por distrito.
Imagínate por un momento lo que pasaría si una provincia tiene 2 gobernantes simultáneamente. ¿A quién le hacen caso los empleados de la provincia? ¿Cuándo empiezan las clases? ¿Cuándo lo dice uno o cuando lo dice otro? Por suerte, eso no ocurre, gracias a que la relación entre distritos y gobernantes es una función. El concepto de función tiene un enorme valor práctico y su aplicación resulta muchas veces esencial para el desarrollo de diversas tareas. Hoy en día, las funciones son imprescindibles y están presentes en muchos ámbitos, científicos y no científicos. Hay funciones que son numéricas y otras que no. Gracias, profesor. Con su ayuda ya puedo avanzar. Ahora voy a averiguar un poco más justamente acerca de sus aplicaciones y de cómo se gestó la noción de función. Ya sé. Voy a pedir ayuda a un experto en el tema. Profesor Juan Carlos Pedraza, licenciado en Ciencias Matemáticas. Juan Carlos, soy yo, Maxi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Estoy trabajando sobre las funciones y estoy tratando de entender su aplicación práctica en distintos ámbitos científicos y como herramienta de análisis. También quiero saber cómo surge la noción de función. El primero que se hace una pregunta alrededor de la idea de función es un obispo francés, un tal Nicole Oresme, allá por el 1360, que nos cuenta, se hace la siguiente pregunta: ¿y qué tal si dibujamos las cosas que cambian, los objetos que se modifican? No fue hasta Newton y Leibniz en 1680 que marcaron un antes y un después en la ciencia y en particular en la matemática. Newton se ocupaba le gustaban las cosas que se movían, entre los problemas que tenía era el movimiento de planetas y ese movimiento lo llamaba fluxiones. Las fluxiones eran algo así como las cosas, los fluentes. Leibniz, que era un alemán contemporáneo de Newton, desarrollaron entre ambos el cálculo diferencial, lo que le llamamos cálculo diferencial, fue el primero que le dio el nombre de función casi en forma muy parecida al concepto como lo tenemos actualmente. Espero que te haya ayudado mi explicación y llámame cuando me necesites, que me encanta hablar de este tipo de cosas. Sí, gracias, Ahora sí, siento que estoy más preparado para volver a mi despacho. Tengo que averiguar cuál es la productividad de esta zona. ¿Cuál es la capacidad productiva de nuestra economía? ¿De qué información disponemos, secretario, por favor? Tengo un gráfico de barras que muestra nuestro PBI de los últimos 10 años. Ajá, PBI, muy bien. El Producto Bruto Interno, Sí. que es la suma de todo lo que los habitantes de un pueblo, de una región, de un país, de una ciudad, producen durante un periodo de tiempo. Claro, sí. No va a ser el bruto que todos llevamos adentro, ¿no es cierto? Aunque el mío es bastante bruto, por cierto. Se dice bruto en contrario a neto. Sí. Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios de un determinado tiempo. Entonces podemos decir que el PBI es la suma de granos, de automóviles, de petróleos, de leches, de otros servicios producidos medidos en dinero. ¿Tiene un gráfico de barras al respecto? Sí, justamente aquí tengo uno. ¡Epa, qué coincidencia! En este gráfico podemos ver que el periodo es anual. Podemos decir entonces que su eje horizontal está en los distintos años y en su eje vertical están los valores del PBI. Está claro. Se establece una función entre el conjunto de los años del calendario y el conjunto de los números racionales que expresan el PBI. Sí, es una función numérica y decidimos expresarla en este gráfico. También podríamos haber hecho una fórmula, pero nos pareció que este gráfico era de gran ayuda. Sí. Claro. Cuando observamos la evolución del PBI del pueblo, vemos que a cada elemento del conjunto de años le corresponde un elemento del conjunto de números. El PBI correspondiente en cada caso. Tengo otro gráfico para usted. Tenemos que actuar rápidamente. Veamos. Aquí tengo un gráfico donde muestra el nivel que alcanza el agua del río a lo largo del año. El río Corrientes, el que circunda el pueblo. Las crecientes de ese río son preocupantes. Justamente este gráfico nos muestra los niveles del río en relación a los meses del año. Otro gráfico que representa una función. La relación está dada en este caso entre el nivel del agua y los meses. A cada elemento del conjunto de meses le asigna un valor del conjunto de los números reales que indican el nivel del agua. Y mirando detenidamente el gráfico, en el mes de octubre el agua sube, provocando inundaciones. ¿O me equivoco? No se equivoca. Y justamente estamos al comienzo del mes de octubre.
Debemos implementar ya mismo un plan de evacuación para las familias que viven en la costa. Pero ¿por qué no se hizo esto en años anteriores, secretario? Y justamente este año comenzamos a recibir la información y a realizar estos gráficos. Clarísimo. Sigamos así. Veamos ya mismo cómo prevenimos esta situación en la zona ribereña. Deberíamos darle refugio aquí en el centro. El teatro es un buen lugar. Si corremos las sillas quizás entren todos los evacuados. Buenísima idea. Pero tenemos un pequeño problema. Si apilamos las sillas hay que ver si hay espacio suficiente. No sé si entrarán todas. Tranquilo. Me parece que ya estamos en condiciones de resolver esto. Hagamos un gráfico, una función. Tenemos 2 conjuntos para poner en función. Altura de las sillas y cantidad de sillas. Luego medimos la altura del techo y listo. Hagámoslo. Bien, yo me voy inmediatamente para investigar un poco más para poder resolver esto. Usted encárguese de todo lo que haga falta. Haga los llamados necesarios y fíjese cómo podemos trasladar a la gente desde la costa hasta el centro. Vamos a ponernos a trabajar en serio. Ya vengo. Profesor. Profe. Profesor. Profesor. Hey, Maxi, ¿qué te anda pasando? Te veo preocupado. Sí. Debo calcular hasta qué altura llegarían apiladas todas las sillas del teatro y así poder hacer lugar para refugiar a los evacuados de una inundación. Ah, de lo que veníamos hablando. Una función. Cantidad de sillas y su altura. Pasame los datos específicos. Veo que tenemos que apurarnos. Pero vamos a tomarnos el tiempo necesario para entender bien de qué estamos hablando. Así todo luego será más fácil e inclusive más rápido. Tenemos que retomar en el lugar donde habíamos dejado antes. Habíamos dicho que desde el punto de vista matemático una función se establece entre 2 conjuntos, A y B. De modo tal que a cada elemento del conjunto A le corresponde un solo elemento del otro conjunto, B. Lo que dijimos antes que era una función, pero escrito en lenguaje matemático. Esto dice que tenemos una función F que se establece entre los conjuntos A y B, por eso la flecha, y que a cada X de A le hace corresponder un único Y en B. Bien, bien, pero sigamos por favor que el tiempo nos apremia. Nos estamos acercando. Existen distintos tipos de funciones. Veamos. La que nos interesa a nosotros en este caso es la función lineal. Su nombre se debe a que su gráfica en un par de ejes cartesianos es una recta. Cuando subimos a un ascensor, nos desplazamos en una sola dirección, arriba o abajo. Sin embargo, podemos hacerlo a diferentes velocidades según la modernidad del ascensor en el que nos encontremos. Lo mismo ocurre cuando nos desplazamos horizontalmente. En cambio, cuando avanzamos por una rampa inclinada, lo hacemos tanto vertical como horizontalmente. Fíjate, Maxi, que si sobre la rampa te desplazás horizontalmente 1 metro, verticalmente te desplazás una cierta altura que depende de la inclinación de la rampa. Pero si te desplazás horizontalmente 1 segundo metro, verticalmente te vas a desplazar la misma cantidad que lo que te moviste en el caso anterior. Podemos ver la rampa como un gráfico de una función lineal. En las funciones lineales, cuando se consideran desplazamientos horizontales iguales entre sí, los desplazamientos verticales también son iguales entre sí, aunque solo, en un caso particular, iguales al horizontal. En el gráfico se asigna a cada posición horizontal una posición vertical. La relación establecida entre las posiciones vertical y horizontal es una función particular llamada función lineal. Los gráficos de las funciones lineales me permiten subir como si estuviera en una rampa y bajar como si estuviera en un tobogán. Bien, ahora estamos listos para resolver el problema de las sillas.
cuál será la altura de todas las sillas del teatro apiladas. ¿Y esa pila entrará en el teatro? Veamos los datos específicos. Son 50 sillas. Se mide una silla desde el piso hasta el punto más alto del respaldo. Son 90 centímetros. Se colocan 2 sillas, una sobre otra. El respaldo de la segunda queda más arriba que el respaldo de la primera. Medimos la diferencia de altura. Son 8 centímetros extra. Con esos datos podemos calcular la altura que tendría una pila de 50 sillas, que son las que debes apilar, mi querido Maxi. Entonces, la altura de la pila de 50 sillas es igual a la diferencia de altura por 49 sillas más la altura de una silla. Es decir, que las 50 sillas apiladas miden 482 centímetros. O sea, 4 metros con 82 centímetros. Te lo pongo más claro. Si llamo X a la cantidad de sillas que hay que apilar sin contar la primera, e Y a la altura de las sillas apiladas, tengo que, para obtener Y, la altura total, tengo que multiplicar la cantidad de sillas apiladas, o sea X, por la diferencia de altura que suma cada silla. Pero a todo eso le tengo que agregar la altura de la primera silla, es decir que tenemos algo así. Esta fórmula corresponde a la expresión general para cualquier función lineal, que es Y igual a por X más B. X e Y son las variables de esta función. A y B son constantes. En nuestro caso, podría variar el número de las sillas y en consecuencia la altura de la pila. La variable X se llama variable independiente. Por el contrario, la variable Y depende de X y por eso se llama variable dependiente o función de X. Esta expresión se simboliza Y igual a f de X igual a X más B. Si quisiéramos ver esto en un gráfico, se ubican sobre el eje X los números naturales que corresponden al número de sillas y en el eje Y los números reales que corresponden a los posibles valores de la medida de la altura de la pila. Como observamos en el gráfico, todos los puntos que representan los pares correspondientes X y pertenecen a una recta que pasa por el punto 0, 90. Este punto, definido por la intersección entre la recta y el eje Y, se llama ordenada al origen y corresponde al valor de la constante B. A su vez, el valor de A es lo que define la pendiente de la recta, es decir, la inclinación de la misma. En nuestro ejemplo, la pendiente es positiva y tiene el valor 8. En la función lineal de nuestro ejemplo, el conjunto A está formado por las cantidades de sillas que se pueden apilar menos una. Para saber cuántas sillas intervienen en cada caso, es suficiente contarlas. Para eso bastan los números naturales y se trata, por lo tanto, de una variable discreta o discontinua. Vemos que por eso, en el gráfico, quedan representados puntos y no un trazo continuo. Entonces, la altura de la pila depende del número de sillas que apilemos. ¿Te respondo matemáticamente? Ni más ni menos. Gracias, profesor. Entonces, si la función se expresa Y es igual a 8 por 49 más 90, Y es igual a 392 más 90, Y es igual a 482. Ahí está, 482 centímetros, 4,82. 4 metros con 82, 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 4 metros con 82. 4 metros con 82 centímetros, 4 metros con 82 centímetros, 4 metros con 82 centímetros. Está muy bien. El techo del teatro está a 5 metros de altura. Ah, bueno, resuelto. Bien, esperemos que no se vengan abajo. Otra cosa, ¿han pensado cómo traer a los pobladores ribereños hasta aquí? Podemos acercarnos en el helicóptero, alertar a los pobladores y pedirles que se acerquen al pueblo. Utilizaríamos el helicóptero para trasladar a aquellos que hayan quedado aislados. Necesitaríamos hacer 2 viajes para traerlos a todos. Bien, vamos con el helicóptero. Pero tenemos un pequeño problema. Tenemos combustible para un tanque. Con eso podemos llegar a la costa y volver. Tenemos autonomía de vuelo. Es un viaje de 2 horas ida y vuelta. Lo que no sé si podremos hacer otro segundo viaje. ¿Nos alcanzará? ¿Podremos traer a los chicos y ancianos con nosotros en el viaje de regreso? Pero caramba, hagamos lo mismo que hicimos con las sillas. Ya sabemos cómo hacerlo. A ver, tenemos 2 conjuntos entre los que se establece la función tiempo y combustible líquido. Debemos tener en cuenta que a diferencia de las sillas, no son variables que se pueden contar. Hay que medirlas.
son variables continuas. Ya vengo. Profesor, disculpe las molestias. Soy yo, Maxi, otra vez. No te preocupes, Maxi, no es molestia. Estamos ante una emergencia. Sí, me hace falta hacer otro cálculo, otra función. Necesito evacuar en un helicóptero algunos pobladores para que no queden aislados por la inundación. Lo explico mejor. Quiero saber cuál es mi autonomía de vuelo con la cantidad de combustible disponible. ¿Cuánto tiempo puedo volar? Ajá, una función entre las variables tiempo y combustible. Muy interesante. Bien, en este caso las variables involucradas no pueden contarse como las sillas. Hay que medirlas. Son variables continuas. Bueno, pasame los datos específicos. Veo que carga 280 litros de combustible y puede estimarse que consume 50 litros por cada hora de vuelo. Por razones de seguridad, el piloto debe reservar unos 50 litros. Hacer 2 viajes llevará 4 horas. ¿Alcanzará el combustible que tienen en el tanque? Tomamos la expresión matemática de toda función lineal. Y es igual a A por X más B. Reemplazamos de acuerdo a nuestro problema, pero como ahora el combustible que tiene lo va restando, la pendiente es negativa. Entonces, Y igual a menos 50 por tiempo más 280. Y igual a menos 50 por 4 más 280. Y igual a 200 más 280. Y 80. La construcción de una tabla y un gráfico nos permite ver claramente el problema. El tiempo, t, es la variable independiente. Menos 50 es la pendiente de la recta, o sea, el factor que corresponde a una hora. Y 280 es la ordenada al origen. La representación gráfica de esta función no solo se distingue de la del ejemplo de las sillas por tratarse de una línea continua, sino también porque la pendiente de dicha recta es negativa y está dada por el valor de A, que nos indica la cantidad de combustible que se gasta en una hora de vuelo. Tendrán una autonomía de vuelo asegurada de 4 horas y todavía le quedarán 80 litros de combustible en el tanque. Gracias, profesor. Oh, qué alivio. Tengo que regresar de inmediato para ayudar a la gente antes que crezca el río. Estamos listos. No hay problema. Con un tanque se pueden hacer 2 viajes. Eso va a alcanzar seguramente para traer a todas las personas que haga falta. Partamos. Bien. Pero antes, déjeme decirle una cosa. Que yo a usted lo vuelvo a votar. No, mi hijo, no tan rápido. Queda mucho trabajo por hacer. La matemática nos ha ayudado a prevenir esta situación. De la misma manera, es importante por sus aplicaciones en miles de actividades de la vida cotidiana. Si me permite. Sí, le permito. También quiero agregar que las matemáticas son divertidas y un gran desafío intelectual. Y no solo los matemáticos pueden apreciar esto. Es cierto, pero ya vámonos. A trabajar. Y aquí vemos a este titán de la matemática, devenido crack de la pasión de multitudes. Para quienes no lo conocen, y solo pueden ser aquellos que han estado alejados de las noticias acerca de nuestro querido y entrañable deporte futbolístico, sepan que se trata del jugador conocido como el profesor. Pero sin más preámbulos, le haremos algunas preguntas. Profesor, dígame, ¿cuál es su sueño? Mi primer sueño es jugar un mundial. Y mi segundo sueño es salir campeón. Pero claro, ¿quién no ansía jugar para el seleccionado mayor el Mundial de Fútbol? Llevarla al albiceleste nacional a su mayor gloria. No, me refería al Mundial de Matemática aplicada a la resolución de problemas de la vida cotidiana. Y allí ganar con mi teoría acerca de la resistencia del aire revertida por la comba que he estado perfeccionando. La llamo comba la funcional. Observen.
que son muchos y muy diferentes los ejemplos en los que utilizar el concepto de función no solo es útil, sino necesario. Las funciones son imprescindibles en la ciencia o en la ingeniería, pero las funciones están presentes también en la economía y en nuestra vida cotidiana. Hicimos un recorrido a partir de la noción matemática de función, y en especial nos detuvimos en las funciones lineales y pudimos caracterizarlas gráficamente mediante una expresión algebraica. Recordemos que podemos decir que una función es lineal si el gráfico que la representa está formado por puntos que pertenecen a una misma recta. Quizás lo más importante en este recorrido es destacar que la matemática es importante por sus aplicaciones en miles de actividades de nuestras vidas, pero además puede ser divertida y un verdadero desafío intelectual. Y no solo los matemáticos pueden apreciar esto, la matemática juega un papel central en la cultura moderna.